¿Cuál es la situación de Israel ahora mismo? Ahora mismo muy complicada. Israel ahora mismo está en guerra desde hace 60 días. Hay más de 130 y tantas personas que están todavía retenidas. El país lo está pasando mal en el sentido de que muchas personas han sido desplazadas de sus hogares. El día 7 de octubre se perpetró una masacre que hacía como 75 años aproximadamente de la Segunda Guerra Mundial, en plena Shoah o Holocausto, que no se llevaba a cabo. Nunca habían muerto tantos judíos en el mismo día y la situación ahora mismo de Israel es muy complicada. Ahora bien, como Israel se ha dicho que es como una especie del reloj profético de Dios, Israel se avecina a lo que la Biblia misma dice, el tiempo de angustia de Jacob, un tiempo de estrechez, donde Israel podrá ganar esta guerra, no lo dudo, pero Israel se va a meter en un callejón sin salida y llegará un momento en el que no tendrá ningún apoyo mundial, ningún apoyo, ni siquiera el gran apoyo de los Estados Unidos. Israel se va a encontrar en una situación muy comprometida y todo esto lo que está haciendo es preparar el cambio de escenario y de actores que se avecina en un futuro muy cercano. Israel se encuentra en una situación en la que no le va a quedar más remedio que agarrarse únicamente a Dios, porque va a ser el único que va a estar con ellos hasta el último momento. Es interesante ver cómo cada vez los acontecimientos finales, como bien decías, pasan más rápido. Pasan más rápido, a veces no nos damos cuenta. La Iglesia creo que muchas veces ha perdido ese mensaje que le caracterizó hace algunos años atrás, donde se hablaba mucho más de la venida del Señor, de los últimos tiempos. Creo que el Señor ha levantado su vida, su ministerio también como una voz en estos tiempos para hablar de los últimos tiempos y le damos gracias por eso. Gloria a Dios. Pero, ¿cómo ves ahora mismo, o cómo, mejor dicho la pregunta, cómo nos podemos preparar para vivir los últimos tiempos? Bueno, la Biblia dice que los últimos tiempos, si el Señor no los acorta, nadie sería salvo. Es decir, que ni los más cercanos al corazón de Dios serían capaces de aguantar la presión de los últimos tiempos. Claro, tenemos que orar, tenemos que estar apegados a las Sagradas Escrituras, tenemos que buscar el rostro de Dios constante y permanentemente, pero independientemente de eso que nos corresponde hacer a nosotros, si no fuera por la gracia y por la misericordia del Señor, sería prácticamente imposible soportar esta presión. Porque nadie está preparado para lo que se avecina, ni siquiera la misma Iglesia. Yo creo que la Iglesia ha perdido mucho tiempo en discusiones absurdas y ridículas, en predicar a veces un evangelio que no tiene absolutamente nada que ver con la realidad que predicó Jesús y sus discípulos. Por lo tanto, yo creo que lo mejor que podemos hacer es volver a las Sagradas Escrituras, buscar a Dios de todo corazón, porque es la única manera de que vamos a poder estar firmes y constantes creciendo en la obra del Señor siempre. No hay otra forma. El otro día alguien me hizo una pregunta que quiero hacérsela. Le respondí porque creo que no tiene mucho misterio, pero me sorprendió porque hay creyentes incluso que se hacen esta pregunta, que no sé dónde está su creencia, porque si se hacen esta pregunta es complicado. ¿Y si la segunda venida no fuese real? Bueno, yo nunca me he planteado esa hipótesis, ¿no? Porque si eso fuera verdad, que no lo es, Jesús hubiera sido el mayor mentiroso de la historia. Porque él mismo dijo, me voy pero volveré otra vez, ¿verdad? Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros estéis conmigo. Hay más de 150 versículos en el Nuevo Testamento que hablan acerca de la segunda venida de Jesús. En el Antiguo Testamento, lo que llamamos vulgarmente el Antiguo Testamento, hay más datos, más información para estudiar su segunda venida que para estudiar su primera venida. El otro día, yo a título personal estaba leyendo el libro del profeta Zacarías y en el capítulo 9 se habla de su entrada triunfal a Jerusalén montado en un pollino de asno y en el capítulo 14 se habla de que pondrá sus pies sobre el monte de los olivos y ese monte se partirá y establecerá su reino milenario. Por lo tanto, con todo mi respeto, es totalmente absurdo creer que Jesús no volverá. Si Jesús no volviera, repito, sería el mayor mentiroso de la historia y la Biblia no tendría ninguna credibilidad. Por lo tanto, ni siquiera se me ha pasado jamás en la mente pensar en eso, porque yo sé que mi Señor no miente y lo que Él dice es verdad y se va a cumplir. ¿Cómo le explicarías
a una persona que no suele leer la Biblia, que no tiene conocimiento bíblico, lo que dice la Biblia sobre los acontecimientos finales? Bueno, el tema de los acontecimientos finales, lo futuro, ¿no? Siempre le ha interesado al hombre. De una manera u otra, sea creyente o no, el ser humano siempre ha tenido una inclinación por lo desconocido. Ahora, el mejor libro, el mejor manual, sin lugar a dudas, para poder entender el tema de los acontecimientos finales, sin lugar a dudas, es la Biblia. Porque 3/4 partes del material que contiene la Biblia es material profético. Por lo tanto, la Biblia goza de la suficiente credibilidad, ¿verdad? Lo ha demostrado a lo largo de la historia, para poder hablar de los acontecimientos finales. El problema es, desde mi punto de vista, que a veces este tema no se ha sabido explicar con la suficiente claridad como para que cualquier persona lo pueda entender. Porque a veces en el lenguaje nos perdemos. Y es una lástima, porque es un tema apasionante, es un tema hermoso, necesario de conocerlo, y creo que el que expone el tema de los acontecimientos finales, pues tiene que adaptarse a la audiencia. Pero si lo hace bien, y si lo hace de una forma atractiva, te puedo asegurar que a cualquiera le va a llamar mucho la atención, porque es un tema que a la gente, ya digo, siempre le ha llamado la atención. ¿Quién no quiere saber lo que va a pasar mañana? ¿Quién no tiene interés en saber si me va a ir bien, si me va a ir mal, qué le va a pasar a mi país, qué le va a pasar al planeta Tierra? Pues es un tema realmente apasionante, pero ya digo, hay que saberlo explicar. Y la Biblia, repito, el mejor manual para poder hablar de este tema. De una forma cronológica con los acontecimientos finales, ¿cómo podríamos saber en qué momento nos encontramos hoy? Ya. La Biblia es un puzzle, es como un gran rompecabezas donde hay que saber poner las piezas cada una en su sitio, porque la Biblia no se escribió en orden cronológico, ¿vale? Ni siquiera a veces un mismo libro está en orden cronológico internamente hablando. Sin embargo, tenemos suficiente material, lo que pasa es que hay que dedicarle tiempo, lógicamente, para saber poner cada pieza en su sitio. Nosotros nos encontramos, sin lugar a dudas, en la recta final de los tiempos, porque somos la generación que más profecías ha visto cumplidas. Y en este momento, para que muchas profecías se puedan cumplir, se dan todos los ingredientes indispensables. Por lo tanto, yo creo que vivimos en la generación y en el tiempo más interesante de la historia, porque estamos a punto, de hecho ya hemos comenzado a ver, el cumplimiento de muchísimas profecías que han estado dormidas durante siglos, pero que se están cumpliendo delante de nuestras narices. Por lo tanto, vivimos en un tiempo tremendamente maravilloso. Y como dijo alguien, no es una frase mía, pero me gustó mucho, lo bueno de todo esto es lo malo que se va a poner todo. Y esa es una de las señales de los últimos tiempos, cómo la maldad iría en aumento y cómo incluso el amor de muchos se enfriaría, debido a todo lo que estamos viendo que está sucediendo y muchas más cosas que se avecinan en el futuro.